Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a continuar con nuestra nueva etapa, con nuestro nuevo tema y esta vez vamos a abordar la edad contemporánea, ¿no? De la edad contemporánea es un periodo histórico, si bien no es tan largo como los otros periodos históricos que hemos evaluado, sí es un periodo histórico donde hay mucho más fuentes, hay mucho más datos y también hay mucho más acontecimientos porque en esta edad este, se van a surgir todo un proceso de revoluciones y cambios societales, ¿ok? En distintos ámbitos de la vida humana. Así que, si bien es un periodo un poco más corto, también es un periodo con mucho más contenido. Y por eso nosotros vamos a repasar, vamos a ver los elementos más generales, los elementos característicos de esta edad contemporánea, por lo menos en esta clase. Luego en la siguiente vamos a ver el periodo del siglo XX, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a enfocarnos un poco en eso. Entonces, en esta clase nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver definición, características y eventos fundamentales de eso que se conoce como la edad contemporánea. Igual les voy a dar unas lecturas complementarias para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por edad contemporánea? Bueno, es un periodo histórico, ¿verdad? Que va desde la revolución de independencia de los Estados Unidos o la revolución francesa, que son dos elementos fundamentales, hasta el presente. ¿Ok? Así que nosotros podemos ubicar quizás en el acontecimiento y quizás si le queremos dar una fecha, si nos atrevemos a darle una fecha, podemos decir que va desde 1789 con la caída, con la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa hasta la actualidad, hasta el 2021. Y ustedes saben que durante todo ese proceso pasaron muchísimos acontecimientos, que luego nosotros vamos a mencionar esos acontecimientos y en la clase que viene vamos a profundizar en los acontecimientos de la guerra. Y en el siguiente tema, bueno, vamos a profundizar sobre otros contenidos. Entonces nosotros ya tenemos, ¿verdad? Aquí igual como dice la definición acá, ¿verdad? Que se considera que el inicio de la contemporánea es el fin de la Edad Moderna. Es decir, que comienza con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 o con la Revolución Francesa en 1789. Así que esos dos fueron esos dos grandes acontecimientos que dieron inicio, ¿verdad? A eso que se conoce como la Edad Contemporánea. Ahora, la edad contemporánea va a tener también unas características. Nosotros las podemos evaluar, ¿verdad? Esas características tanto en términos políticos, sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Siendo quizás los elementos tecnológicos, ¿verdad? Son los que afectan, como en la actualidad, tienen un gran peso. Pero vamos a comenzar con las características sociales, ¿verdad? Que se remontan ya para 1789. Con la Revolución Francesa pasan muchas cosas, pero uno de los elementos fundamentales que pasa con la Revolución Francesa es que el orden social político empieza a cambiar. ¿En qué términos empieza a cambiar el orden político? El orden social, perdón, que es este primer orden que nosotros vamos a ver aquí el día de hoy. Es que la caída de los poderes tradicionales. ¿Qué eran los poderes tradicionales? La iglesia, ¿verdad? Y los reinados. Y en su lugar empiezan a surgir una cosa que se conoce, los estados nacionales. Si bien en la Edad Moderna ya los estados nacionales habían empezado a surgir, yo recuerdo que les comentaba que el primer estado nacional fue el de Castilla, fue el estado español, ¿verdad? Cuando se empezó a conformar, digamos, ese proceso que había empezado a desarrollarse ya desde la Edad Moderna, empieza su proceso de consolidación en esto que conocemos nosotros como la Edad Contemporánea. Entonces empieza un decaimiento, ¿verdad? La caída de la nobleza, el clero, a favor de una nueva clase social que estaba surgiendo y que estaba surgiendo ya desde la Edad Moderna, que se llama la burguesía, que, que eran ese grupo de comerciantes, ¿verdad? Que obtenían capital a partir de la venta de distintos productos. Esto se fue, esta serie de comerciantes se fue expandiendo, ¿verdad? Hasta lograr una base económica lo suficientemente grande y un poder económico lo suficientemente grande que le disputó el poder a la nobleza y no solo se lo disputó, sino que al final le ganó la batalla y terminó quedándose, digamos, esta nueva clase social con el mando sí, con el mando en buena medida del poder. En lo político, la caída del antiguo régimen, primero, ¿qué sucedió en lo político? La caída del antiguo régimen. ¿Qué es la caída del antiguo régimen? Todo eso que conocemos como régimen feudal con la nobleza, ¿verdad? Y empezó también un proceso, eso sí, ulterior, ya en el siglo XX, un proceso de descolonización, caracterizado fundamentalmente por la descolonización de América y por la descolonización de África, ¿verdad? Este, Luego nosotros tenemos que hay un declive de los imperios más relevantes y empiezan a surgir unas nuevas potencias, es decir, los imperios este,
característico del inicio es la edad contemporánea, al finalizar a mediados del siglo XX empieza a cambiar la relación del mundo y empiezan a surgir dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso fue producto de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo vamos a ver luego. En lo económico, bueno, ¿qué pasó en lo económico? Triunfó la sociedad industrial, ¿verdad? Triunfó la sociedad industrial, triunfó la sociedad de mercado, como nosotros lo vemos acá, ¿verdad? Y esta sociedad industrial, esta sociedad de mercado, se va a confrontar, ¿verdad? Con, hay un proceso de confrontación, sobre todo en el siglo XX, con la sociedad que se denomina socialista. Es por eso que hay una confrontación entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas que al final es como el rival de esta forma de entender el mundo, ¿verdad? También otra característica económica que va a empezar un proceso de globalización, que empieza más o menos como en los 90. Luego, en términos culturales, nosotros podemos ver que hay una expansión cultural. Por ejemplo, en el 60 hay una cosa que se llama el Mayo francés, está la revolución sexual. En términos económicos, políticos, también nos referimos a lo cultural. Hay un proceso de liberación de la mujer que todavía lo estamos viendo con la primera, segunda, tercera, cuarta y la quinta ola, esos procesos que estamos viendo el día de hoy. Pero también empiezan a suceder, que esto es fundamental, muchachos, empieza a surgir la más media, es decir, empiezan a surgir los medios de comunicación masivos. Estos medios de comunicación masivos es, en principio ya con el radio, luego con el cine, luego con la televisión y en nuestra contemporaneidad, en nuestra sociedad presente, el Internet a partir de las redes sociales, es decir, y eso empieza a generar grandes cambios, no en la comunicación, pero también empiezan a tocar ámbitos políticos, económicos, el surgimiento del Bitcoin, el surgimiento de la economía digital, el surgimiento de lo que se conoce como la economía naranja, empiezan a tener un peso fundamental en el devenir histórico de las naciones. Y luego, obviamente, bueno, en lo tecnológico que pasó, ya lo vimos también en lo cultural. El surgimiento del computador combinado con el Internet ha marcado definitivamente un antes y un después en el mundo. Luego nosotros vamos a tener las etapas. ¿Qué son las etapas? Bueno, las etapas van a ser como, digamos, estos grandes periodos históricos, ¿verdad? Donde hay una periodización que nosotros entonces las podemos caracterizar. Podemos decir que hay unas 5 grandes etapas. La primera etapa es la etapa de las revoluciones, de 1776, es decir, con la revolución de independencia de los Estados Unidos hasta 1848, que fue una revolución como más popular que se originó en toda Europa y que produjo grandes cambios. Luego nosotros tenemos la era, como la era de los imperios. Esta era de los imperios va a estar caracterizada por una profunda colonización, ¿verdad? En 1888, si no mal no recuerdo, empieza un proceso de colonización de África, ¿verdad? Y estos procesos terrófagos, ¿qué quiere decir terrófago? Estas grandes potencias que estaban en el mundo querían expandir sus fronteras y en ese proceso de expansión de sus fronteras, adivinen qué, cuando yo intento expandir mi frontera voy a chocar con otra frontera y en ese proceso de choque se origina una guerra. Luego nosotros tenemos la crisis de los años 30, es decir, desde el 14 hasta el 45, ¿verdad? Que algunos historiadores le denominan también esa crisis como el periodo de la guerra, de la gran guerra. No lo dividen entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino dicen que es una sola guerra, porque es un mismo conflicto, son los mismos intereses, además son los mismos participantes, que tiene un periodo de paz. Este periodo de la crisis de los años 30, también nosotros lo vamos a caracterizar. ¿Por qué? Porque a partir de la década de los 20, ¿verdad? Y los 30 del siglo XX, va a haber una cosa que se conoce como la Gran Depresión, que va a afectar fundamentalmente a la economía mundial. Es decir, la economía mundial, la economía capitalista mundial empieza a decaer y también empiezan a decaer varios principios que estaban asociados a ello. Y uno de los principios que va a surgir para confrontar ese decaimiento de la economía va a ser la economía keynesiana. Esta economía keynesiana, ¿qué va a proponer? Que el Estado tiene que intervenir en el momento en que hay una crisis, porque si no la economía no se va a poder recuperar. Y de hecho fue así que se recuperó. Luego tenemos el periodo de la Guerra Fría, del 45 al 91, es decir, desde finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, que es la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego tenemos este periodo de globalización, que es el periodo que estamos hoy. Esas son las etapas, ¿ok? Ahora, estas etapas, como son las características bastante generales del proceso para que nosotros comprendamos la edad contemporánea. Y en esta edad contemporánea también han sucedido varios hechos, muchachos, hechos importantes. Ya dimos
Revolución Francesa, Revolución de los Estados Unidos, independencia de Hispanoamérica, o sea, la independencia de América Latina, ¿verdad? La guerra napoleónica. Charles Darwin escribe El origen de las especies, es decir, empezamos a tener una mentalidad científica de cómo llegamos al mundo, ¿no? En 1882 empieza un proceso de colonización profundo de África. En el siglo XX se origina la Revolución Rusa y como ustedes saben también está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está la Guerra Fría, está el Mayo Francés, eh, está la crisis de los misiles que se da en el marco de la Guerra Fría, hay nuevas teorías de poder. Esto quiere decir que el mundo durante todo este periodo está sufriendo grandes cambios y esa es la principal característica de la edad contemporánea, porque con la Revolución Francesa en 1789 que tiene el lema igualdad, este, fraternidad, libertad y propiedad privada, va a surgir una nueva concepción del mundo y esa nueva concepción del mundo va a tener como eje, como centro, va a tener la posibilidad de cambio y esa posibilidad de cambio nosotros la vamos a sentir en toda la edad contemporánea y la vamos a sentir tanto en la edad contemporánea que es el periodo de la historia donde más cambios seguidos han ocurrido, ¿sí? Esta edad que nosotros estamos viviendo hoy. Pues bien muchachos, estas son las características generales de repasar la edad contemporánea. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense mucho.